La crisis sanitaria, derivada de la pandemia por COVID-19, ha puesto en relieve la necesidad de optimizar las estrategias de atención a la salud mental, sensibilizar y acercar los tratamientos especializados a la población. El INPER reconoce la importancia de ofrecer atención integral a sus pacientes y personal. Por ello, presenta su webinar Panorama de la Salud Mental en México y las complicaciones por el COVID. Reúne a profesionales y expertos de diferentes disciplinas y áreas de la especialidad. Se hará un recorrido sobre la salud mental en México, el impacto en la población en época de COVID y el abordaje y tratamiento para personal de salud y pacientes cuyo embarazo se complica por la infección. Conéctate el próximo miércoles 14 de octubre a las 12 horas. Regístrate ya en imper.mx, evento sin costo. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. Les deseamos mucho ánimo, mucha fortaleza en estos momentos en los que, bueno, todavía resulta difícil imaginar el día en que la pandemia pues sea un recuerdo del pasado. En nombre del doctor Jorge Arturo Cardona, director del INPER, pues les damos la bienvenida. Tanto el estrés agudo como el crónico pueden causar una sobrecarga alostática, un desequilibrio a largo plazo en los mediadores de la homeostasis. Esto provoca alteraciones en las respuestas del sistema inmunológico, endocrino, tanto a nivel materno como placentario y fetal. Las mujeres embarazadas tradicionalmente tienen altas tasas de ansiedad y trastornos depresivos y muchas son susceptibles a una variedad de factores estresantes durante el embarazo. Estos factores estresantes comunes de la vida se han visto aumentados en esta época de pandemia, como preocupaciones financieras y desafíos en las relaciones, que pueden verse agravados por los cambios biológicos, sociales y psicológicos que ocurren durante el embarazo. El 19 de abril fue el momento en el que recibimos la instrucción por parte de nuestro director general de establecer un equipo interdisciplinario para hacer frente a la pandemia. Y en ese momento adquirió el protagonismo necesario salvaguardar la salud mental de nuestras pacientes y el personal de salud. Hoy, Ana Ibarra nos presenta los hallazgos de su investigación en el terreno de la salud mental y cómo le ha motivado a integrar una estrategia de atención psicológica en el modelo de atención a pacientes COVID positivas. Me enorgullece profundamente presentarles a las integrantes de este webinar. Este webinar lo abre la doctora María Elena Medina Mora. Ella es doctora en Psicología Social por la Universidad Nacional Autónoma de México, es jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es investigadora emérita adscrita al Centro de Investigación en Salud Mental Global del Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muñiz, donde fue directora del 2008 hasta el 2018. Es miembro del Colegio Nacional y también es investigadora emérita del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora es profesora de las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM. También nos acompaña la doctora Rebeca Robles García. Rebeca es doctora en Psicología Clínica y de la Salud con postdoctorado en Salud Mental Pública. Coordina el Centro de Investigación en Salud Mental Global de este instituto. Su más reciente línea de investigación es justamente el desarrollo y evolución del tamizaje y programa de atención virtual de los problemas de salud mental del personal de salud frente al COVID-19 en México, como parte de la Estrategia Nacional de Salud Mental frente al COVID-19 de la Secretaría de Salud, que hoy nos presenta. También nos acompaña el doctor José Antonio Zorrilla Dosal. Él es médico especialista por la Universidad de Anáhuac. Realizó su especialidad médica en psiquiatría en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Villahermosa y después hizo una subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, y participa activamente en el protocolo de investigación de las consecuencias emocionales durante la pandemia COVID-19 en mujeres embarazadas en el Instituto Nacional de Perinatología. Y el webinar lo cierra la maestra Ana Cecilia Ibarra Medina Mora.
Ella es licenciada en psicología por la Universidad Iberoamericana, maestra en psicología clínica y en psicoterapia para adolescentes en la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en centros de integración juvenil en el área de tratamiento y prevención de adicciones y como docente en el ELEIA. Actualmente es profesora de la licenciatura en psicología de la Universidad Iberoamericana y en la Universidad de West Hill, y es adscrita desde el año 2011 a la Coordinación de Psicología del Instituto Nacional de Perinatología. Y Ana es la responsable del desarrollo del protocolo institucional. Pues muchas gracias, doctora María Elena Medina Mora, bienvenida. Es un honor contar con su presencia y su ponencia, Salud Mental en México y en el contexto de la pandemia por COVID-19. Muchas gracias. No la escuchamos, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes y me siento afortunada de poder compartir con ustedes lo que hemos estado encontrando en relación con el impacto de COVID sobre la salud mental y en especial sobre las mujeres. Y para hacer esta presentación voy a hablar un poco de algunos conceptos generales, de los determinantes sociales que hacen justamente esta sobrecarga sobre la mujer, también sobre otras poblaciones, pero me enfocaré especialmente en la mujer, la salud mental en México, cuál ha sido el impacto en COVID y cuáles son los retos y oportunidades que se abren con esta nueva experiencia. Entonces, para empezar, se ha estado hablando mucho sobre si estamos frente a una pandemia o a una sindemia. Y se habla de sindemia cuando tenemos 2 o más epidemias. Y sabemos que tenemos, desde luego, el COVID-19, tenemos enfermedades que ponen en riesgo a las personas de tener un desenlace más negativo. También la presencia de enfermedades no tratadas, pero especialmente lo que tenemos son determinantes sociales que nos hacen ver cómo las personas que están en condiciones de vulnerabilidad son las que tienen consecuencias más graves. Y desde luego, pues la evolución de los síntomas empezó con estrés y ansiedad. Para cada uno de estos elementos tenemos intervenciones y cómo se manifiestan clínicamente, cómo empieza el malestar emocional cuando no podemos manejar bien nuestro estrés porque tampoco podemos hacer mucho por la pandemia, cómo esto se convierte en trastornos mentales en algunas personas, en manifestaciones graves, y lo nuevo que hemos encontrado, estas secuelas neuropsiquiátricas graves en las personas que sobreviven. Y atender todos estos factores es muy importante, pero al mismo tiempo tenemos una serie de factores sociales que moldean la conducta y que también impactan en la desigualdad, en el resultado de la enfermedad. Y de tal manera que si nosotros pensamos en avanzar y en atender clínicamente estos trastornos, tendremos también que atender al mismo tiempo estos determinantes que hacen que el costo de la enfermedad sea más alto y el bienestar se vea más afectado. Entonces, ahora, ¿por qué atender la enfermedad mental? Se ha dicho mucho que ha impactado, que ha aumentado. Vamos a ver cómo esto es cierto. Pero esto viene a presentarse en un escenario en donde la enfermedad mental no había estado bien atendida. Para empezar, sabemos que tiene un presupuesto muy pequeño. La carga de la enfermedad se estima en 16%, es decir, el 16% de todos los días vividos sin salud se deben a enfermedad mental, pero el presupuesto que recibe es el 2% del presupuesto de salud, lo que hace que su carga sea 8 veces superior a la proporcionada por el gasto. Afecta a una gran cantidad de población, pero principalmente el problema que tiene México es la gran cantidad de personas que requieren atención y no lo reciben. Esto tiene un costo muy elevado sobre ausentismo, pérdida de productividad, es decir, la enfermedad mental no tratada afecta a la población. La OCDE estima que representa el 4% del Producto Interno Bruto. También sabemos que la atención
tiene un costo de recuperación muy elevado. Por cada $1 que se invierte se pueden recuperar 5 para depresión y ansiedad y 6 para el caso de las adicciones. Si entonces frente a esto tenemos una serie de factores que lo que han hecho más difícil, por ejemplo, el tratamiento el tratamiento ambulatorio, que en México se da principalmente en programas de tratamiento ambulatorios relacionados con los hospitales psiquiátricos, que fueron cerrados. También la Organización Mundial de la Salud nos dice que se cerró el 93% de los servicios en el mundo. Quiere decir que las personas que tenían enfermedad y aquellas que no la tenían, que por las condiciones que vivieron tienen necesidad de atención, no están siendo atendidas. En cuanto a cuántas están afectadas, todavía no tenemos encuestas nacionales que nos permitan decir cuántos son, pero a lo que teníamos, de acuerdo con las encuestas antes del COVID, a lo que se ha estado viendo en los diferentes estudios, esta es una revisión sistemática de muchos países, hablan de 33% de depresión. La encuesta telefónica que hizo la Iberoamericana habló de 27% de depresión. El personal de salud, como nos va a mostrar la doctora Rebeca Robles con su maravilloso estudio, habla de una proporción muy parecida. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos explica esta tasa tan elevada? Por una parte tenemos los determinantes sociales, ya habíamos hablado de ello, la pobreza que se asocia con trastornos emocionales por la cantidad de vicisitudes diarias que tienen las personas que tienen pobreza y que tienen que enfrentar la vida y todo lo que su situación les pide. ¿Y qué es lo que hemos visto? Estos son datos del COVID-19 relacionados con el CEPAL. CEPAL es lo que nos lo está diciendo y nos habla de este incremento tan importante de la pobreza extrema que crece de 11 a un nivel de 11 a 17% del 2019 a 20 y la pobreza del 41 a 48, pobreza extrema 17%. Tenemos un escenario muy triste con las poblaciones vulnerables ciertamente más afectadas. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que la vulnerabilidad social está asociada con el mayor riesgo de morir y vemos cómo pues tenemos este incremento en el riesgo en hombres, quienes tienen diabetes, hipertensión, pero también el vivir en los municipios vulnerables por ingreso, en donde se tiene una menor proporción de servicios de atención. Entonces, las disparidades existían, pero lo que hemos estado viendo con la pandemia es cómo son tan visibles y cómo se han incrementado. Y este mismo estudio de la Universidad Iberoamericana, pues muestra cómo piensan que el 76% de la población, a partir de la respuesta de su muestra nacional, claro, son encuestas telefónicas, entonces limitan a las poblaciones con estas encuestas, pero en esas hay una afectación en el empleo y en la posición económica del 76% de la población, con mucho más afectación en el sector informal, en las mujeres y en los trabajadores con menores remuneraciones. El siguiente concepto tiene que ver con la seguridad. Todos sabemos que México no es un país seguro, pero llamo su atención a estos 3 elementos de esta encuesta del INEGI antes, en 2019, en donde la mitad de los estudiantes nos dicen que no se sentían, de las mujeres estudiantes nos decían que no se sentían seguros en la escuela, que el hogar tampoco es un hogar seguro, y eso es lo que estamos viendo por el incremento de la violencia que existe en los hogares. Estas vicisitudes que se enfrentan con los niños, estos son estudios también previos al COVID, en donde las vicisitudes de la infancia, especialmente el abuso físico, la negligencia, el abuso sexual y desde luego conducta criminal y ser testigo de violencia en la casa, se aumentan de forma muy importante el riesgo de enfermar. Y cuando esto ocurre en la infancia, como ocurre en la mayor parte de estos eventos, lo que vemos es que van a tener un impacto a muy largo plazo por el momento en que se están desarrollando los niños y la sensibilidad de su cerebro.
La violencia, desde luego, lo hemos oído, hemos visto este incremento, pero a eso se suma la sobrecarga para la mujer, la disminución de las redes sociales y de vecinos y familiares que antes mitigaban impactos de hogares con violencia, ahora no están y estamos teniendo una gran cantidad de denuncias y de llamadas de auxilio por abuso sexual. ¿Qué pasaba antes de la pandemia? Pues teníamos una gran cantidad de exposición al abuso sexual. Estos son datos por México, solamente en los países en vías de desarrollo, abajo de Colombia y muy por arriba de países, de los países que tienen un alto nivel de desarrollo. ¿Y qué es lo que tenemos? Que el abuso sexual es lo que ocasiona mayor estrés postraumático junto con los secuestros. Y este abuso sexual, este incremento en el abuso sexual es lo que estamos viendo en la actualidad. Los tamizajes que ha hecho la Facultad de Psicología también demuestran que han llegado ahorita a 104,000 personas, a los que cuando han pedido atención se les ha dado este seguimiento de atención voluntaria, en donde la violencia es el principal problema, seguidos por consumo de sustancias y depresión, que es las personas que hablan o que piden, digamos, que se toman el tamizaje y algunas de ellas piden ayuda. ¿Qué es lo que vemos? Que esta violencia, este deseo de muerte se incrementa cuando hay violencia y entonces estamos viendo un riesgo muy importante de incremento en autolesiones y suicidio, que también fue una razón muy importante por la cual se habló por teléfono. Entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo, por ejemplo, en los jóvenes estudiantes? Y esto pues tiene que ver cuando se les pregunte, estos son jóvenes que estuvieron en tratamiento durante el COVID, en tratamiento por vía en línea, y se les preguntó en un tamizaje cómo estaban viviendo y nos reportaron que el aumento de violencia y esto se asoció con una reducción de ingresos en la familia, un aumento en el consumo problemático del alcohol. El intento suicida también se asoció con la reducción de los ingresos y la violencia y desde luego la mayor probabilidad de tener estos trastornos. De tal manera que estos determinantes sociales tienen que atenderse al mismo tiempo, a la par que se atiende la enfermedad mental. Hay muchos elementos, o sea, la psicología ha sido capaz de desarrollar intervenciones que, aunados con las intervenciones de trabajo social y las intervenciones sociales macro, pueden disminuir la presencia de estos factores productores de riesgo que nos aumentan el riesgo de enfermar y que tenemos que tratar de una manera conjunta. ¿Cuáles serían estas acciones que están recomendadas? Pues digamos que sí, pensamos que tendríamos que tener en esta parte de intervención comunitaria, en las tareas que dejan los maestros en las escuelas, estas habilidades socioemocionales, esta enseñanza a los padres de cómo tener prácticas de parentalidad positiva, cómo ayudar mejor a sus hijos, cómo trabajar el tema de la violencia y la agresión dentro del hogar para evitar que los niños sean testigos o sufran estas consecuencias que serán a largo plazo y desde luego el atender los determinantes sociales y todas las intervenciones que sabemos que funcionan de tal manera que nos cerren la brecha de lo que teníamos antes, más lo nuevo que estamos adquiriendo y las necesidades a largo plazo que se derivan de la pandemia. Y para concluir, pues retomar estas palabras de Antonio Guterres, el presidente de Naciones Unidas, en donde habla sobre los decenios de abandono y la falta de inversión en salud mental que se observa en los países ricos y pobres, que está afectando con estrés adicional a las familias y a las comunidades, y llamando nuestra atención a que las poblaciones más afectadas, justamente los trabajadores sanitarios, las personas mayores, los adolescentes y jóvenes, quien tiene trastornos preexistentes y los atrapados en conflictos y crisis. Y pues nos llama a que podamos poner una solución a este problema y agradezco con esto el que me hayan escuchado y que nos den la oportunidad de presentar esta información ante ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues su exposición nos explica mucho de la complejidad del efecto de la pandemia sobre la salud mental de la población.
La doctora Rebeca Robles García desarrollará el tema Salud Mental y Estrategias de Atención Psicológica al equipo de salud frente a COVID-19. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Les he preparado esta breve presentación justo para abordarles el tema. Ya la doctora Medina Mora nos aclaró muy bien cómo el personal de salud que está frente a COVID-19 es una población especialmente vulnerable para problemas de salud mental debido a los estresores que enfrenta. Y yo lo que les quiero contar el día de hoy es los resultados que hemos tenido en este monitoreo que se ha estado haciendo acerca de la salud mental del personal de salud, y quiero presentarles los resultados por fase de la contingencia. Tenemos un análisis para la fase 2, que llamamos en México fase 2, esta fase de escenario de grupos de casos según la OMS, y para la fase 3, que según la OMS es denominada escenario de transmisión comunitaria. Les vamos a ir presentando qué es lo que ha pasado a lo largo de la pandemia, dividiendo los resultados por estas fases. Y luego queremos pasar pues a darles a conocer cómo es que tras el monitoreo, la evaluación que se hacía de los problemas de salud mental del personal de salud, se les daban recomendaciones y recursos de autocuidado a distancia. Se los quiero presentar brevemente para que los conozcan. Y además, cuando era necesario, cuando sus puntuaciones de corte implicaban la probable presencia de un trastorno mental que requiere tratamiento especializado, lo que se hacía era referirles justo a este tipo de tratamiento especializado mediante clínicas virtuales remotas, dadas las características de alta probabilidad de contagio, que debe evitarse con intervenciones cara a cara. Y bueno, también les quiero platicar cómo funcionan estas clínicas, ¿no? Cómo han sido efectivas las intervenciones psicológicas que ahí se ofrecen para el personal de salud, para que finalmente me ayuden, si así lo desean, a difundir este tamizaje o este monitoreo que refiere a las clínicas virtuales para el personal de salud ante COVID, que la está pasando con mucho estrés y que puede ser que requiera atención especializada, y esta es una de las formas en las que puede obtenerla. Bueno, pues pasando a nuestro primer punto de la charla breve del día de hoy, les platico brevemente que el monitoreo, que te refiere o te da una retroalimentación como personal de salud para estrategias de autocuidado, y si lo necesitas te manda estas clínicas virtuales que son atendidas por más de 200 voluntarios de más de 20 instituciones del país. La verdad es que ha sido un trabajo muy arduo y muy conmovedor en el sentido de que sea voluntario de expertos en psicoterapia y en reacción en intervención en crisis y riesgo suicida. Bueno, pues el monitoreo lo que hace es aplicar escalas muy breves, pero muy sensibles para poder detectar la probabilidad alta de trastornos mentales. Evaluamos en este tamizaje algunos datos sociodemográficos, laborales y estresores que tiene el personal de salud frente a COVID, y los problemas de salud mental específicos que abordamos son los que se han planteado como más probables en este tipo de personal ante emergencias sanitarias, como es el riesgo de burnout, que lo evaluamos a través del índice de bienestar, una escala muy breve para evaluar la probable presencia de ansiedad generalizada, también de ansiedad de salud o de miedo extremo al contagio que lleva a síntomas somáticos, una escala muy breve, PHQ-2, para evaluar el riesgo de depresión, y también de insomnio, de ideación suicida, de uso de alcohol, tabaco y otras drogas sin razones médicas, y también una escala de necesidades del personal de salud frente a COVID-19. Con base en estas escalas pudimos ver qué es lo que está ocurriendo en el personal de salud a lo largo de la pandemia. Seguimos observando de cerca qué pasa. Hoy les doy los resultados de estos primeros cortes que hicimos para ver qué pasaba en esta fase 2, en donde teníamos desde el punto de vista de riesgos psicosociales estrés agudo, es decir, empezaba a manifestarse, ¿no? Los primeros casos de COVID, y con ello todos los estresores para el personal de salud que esto implica. Y desde aquí empezábamos a notar frecuencias muy, muy altas de problemas de salud mental, equiparables con las que ha señalado ya la doctora
Medina Mora para la población general, es decir, de alrededor entre 30 y 40% de las personas presentaban depresión y estrés postraumático como los más frecuentes, y más del 50% reportaba ya problemas para poder dormir de manera adecuada, ¿no? Como esta necesidad de descanso para poder recuperarse física y mentalmente. Es importante hacer notar que estas frecuencias son por mucho más altas de lo que se observa en la población general en momentos de no emergencia sanitaria o de no crisis humanitaria, ¿no? Es decir, cuando uno observa las frecuencias de depresión o de estrés postraumático en población general en momentos no críticos, pues estas van de 5 a máximo un 12% de gente que podría requerir atención para síntomas depresivos importantes. Y vean ustedes cómo crece pues de manera muy considerable en el personal de salud, sobre todo en el personal de salud de primera línea, que son las frecuencias que ustedes ven más altas señaladas en las columnas en gris. También son muy altas en aquel personal de salud que no es de primera línea, pero trabaja en un centro COVID, lo tienen en las barras en naranja, aunque son menores. Y por supuesto también son altas, aunque menores, en el personal de salud que no trabaja en centros COVID y que mucho menos es personal de primera línea. En todos los grupos de personal de salud son altas, más aún en el personal de primera línea, por supuesto. Y aquí les pongo las referencias en donde comparamos estas cifras, por supuesto, con las reportadas en estudios en otros países durante la pandemia en personal de salud, que son muy consistentes. También cuando comparamos a estas cifras con cifras de problemas de salud mental ante otros escenarios de conflicto. Es decir, cuando decimos que hay afectaciones a la salud mental en el personal de salud parecidas a las que hay en una guerra, no estamos tan equivocados. Aquí van a tener un dato muy interesante y consistente con lo que ya nos venía mencionando muy bien la doctora Medina Mora. Sabemos que las mujeres en general tienen una vulnerabilidad mayor a padecer estos trastornos mentales, insomnio, depresión, estrés postraumático, ansiedad de salud. Los hombres, por su parte, tienen mayor riesgo de presentar problemas por uso de sustancias, ¿no? Incremento en el uso de tabaco, de otras drogas, de alcohol. Y esto mismo ocurre en nuestra muestra de personal de salud. Eso es lo que estamos viendo, ¿no? Que son las mujeres las que más presentan estos trastornos mentales comunes y los hombres los que más presentan uso de sustancias como mecanismo para afrontar el estrés agudo de la pandemia. Y otro dato muy importante cuando analizamos por profesiones es que el grupo de profesiones o de personal de salud del área médica, me estoy refiriendo a estudiantes de medicina, a médicos generales, a médicos internos, a residentes de especialidades médicas y a especialistas adscritos, tiene una especial vulnerabilidad a algunos problemas de salud mental, ¿no? También destaca la problemática en trabajo social y en paramédicos, ¿no? Entonces, como que otros datos interesantes son cómo necesitamos prestar atención, por ejemplo, a la alta frecuencia de depresión en estudiantes de medicina, ¿no? Y como en el caso de los que son con mayor edad hay menos de esta sintomatología depresiva, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, aquí otro dato, pues digamos, muy alarmante en el que tenemos que prestar atención, como los especialistas son los que reportan más problemas para dormir, ¿no? Y tienen aquí señalado en azul, en estas barras en azul, las frecuencias de trastornos mentales como ansiedad de salud, ideación suicida, abuso de sustancias en personal paramédico, que es un personal que tiene menos entrenamiento para contender con estas situaciones sanitarias desde el punto de vista de salud mental y por supuesto que necesitamos dirigir esfuerzos para cuidar su salud mental en estos momentos de este tipo de crisis sanitarias, ¿no? Que son infecciosas. Y entonces vemos cómo tienen pues la mayor frecuencia, ¿no? De ansiedad de salud y somatización. Y bueno, en este cuestionario muy importante también evaluamos las necesidades percibidas por el personal de salud para poder afrontar adecuadamente
el problema de COVID-19, ¿no? Todos los problemas que implica su atención. Y lo que más nos pedían era capacitación para contender con personal, con pacientes y familiares hostiles, ¿no? Y para poder tratar los problemas de salud mental de estas personas, ¿no? Pedían la capacitación o de plano personal que se dedicara a esas funciones, ¿no? Entonces ahí vemos cómo hay otra necesidad importante relacionada con el cuidado de los pacientes y con el manejo de su agresividad, hostilidad o enojo ante momentos de estrés. Cuando hicimos un análisis de los factores predictores de estos problemas de salud mental más frecuentes en esta fase, insomnio, depresión y estrés postraumático, nos dimos cuenta de algo muy importante. Las variables que predicen que aumentan los riesgos para que uno tenga estos problemas de salud mental siendo personal de salud, son las que nosotros conocemos en la literatura. Por ejemplo, esto del sexo, de ser mujer, incrementa los riesgos, que lo hemos estado observando, ¿no? O la violencia doméstica, ya nos lo decía la doctora Medina Mora, ¿no? Por supuesto que incrementa estas probabilidades de que se desarrollen estos trastornos. Pero fíjense cómo aparecen otras variables que están relacionadas íntimamente con el COVID. Y es que el personal de salud que tenía un estatus personal de COVID, esto quiere decir sospecha o confirmación de ser un caso de COVID, él o un familiar cercano, colega, amigo, constituyen también un factor de riesgo para presentar estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que hay que proteger al personal de salud con equipo de bioseguridad adecuado, capacitándolos en su uso y en otras medidas para evitar contagios a su familia, para poder salvaguardar su salud física, también debemos insistir en que es otra estrategia para salvaguardar también su salud mental, ¿no? El personal de salud enfermo o con personas amadas cercanas enfermas va a tener más riesgo de un problema de salud mental. Y otro factor que empieza a parecer muy importante para predecir la presencia de todos estos problemas de salud mental altamente frecuentes en el personal de salud es el duelo por COVID. Y esto incluye duelo de familiares cercanos, duelo de colegas que hayan fallecido debido a COVID. Empieza a incrementar los riesgos de manera muy importante, a duplicarlos, ¿no? Y en ocasiones triplicarlos para estos problemas de salud mental. Y esto nos hizo, por supuesto, detenernos a ver que necesitábamos ofrecer, ¿no? Dentro de estas clínicas virtuales de tratamiento, un acompañamiento para el duelo que se complica mucho ante este tipo de situaciones que no permiten tener un contacto para establecer rituales como generalmente se hacen. Y fíjense que pasando a lo que pasó, a lo que observamos en el monitoreo, en el estrés crónico, es decir, en la fase 3, cuando ya se llevaba mucho desgaste, ¿no? Vimos que aumentaban algunos trastornos mentales. Ahora les voy a enseñar cuáles específicamente, ¿no? Pero entonces dijimos, bueno, ¿pero en qué se diferencian las muestras de la fase 2 y de la fase 3, ¿no? Y por ahí quiero empezar. Quiero que vean cómo en la fase 2 y en la fase 3 tenemos pues prácticamente la misma proporción de mujeres, de personas solteras, más o menos la misma edad, ¿no? Venían de las mismas entidades del país, ¿no? La mayoría, por supuesto, del Estado de México y de la Ciudad de México, donde se concentra mucha población, ¿no? Pero de todo el país. Y demás, ¿no? Tenían proporciones muy similares, las muestras eran muy similares. En lo que cambiaban mucho era justo en estas dos variables que están prediciendo la presencia de trastornos mentales en el personal de salud, que es el estatus personal de COVID en el personal de salud o en cercanos, familiares, colegas, amigos, y el duelo por fallecimiento de personas cercanas debido a COVID. Eso es lo que incrementó mucho en esta muestra en relación con la muestra de la fase 2, ¿no? Y bueno, claro, nosotros sabemos que esto iba a ocurrir, ¿no? Que en la etapa de transmisión comunitaria iba a haber mucha más probabilidad de contagios y, por supuesto, de fallecimientos debido a la contingencia, y esto se reflejó en las características de esta muestra. Y nos explica de manera muy clara por qué lo que incrementa de manera notable en el monitoreo es la presencia de depresión
otra vez, sobre todo en el personal de primera línea, y la presencia de ansiedad de salud y somatización, ¿no? Es donde vemos más incrementos en la fase de estrés crónico. ¿Qué es lo que pasa cuando ya completas el tamizaje y se detecta que tienes algún problema o que no lo tienes? Pues bueno, para ambas poblaciones, las que lo tienen y las que no lo tienen, se da retroalimentación. Y esta retroalimentación, para las personas que no tienen un problema de salud mental, implica actividades de autocuidado para prevenir que ocurra, ¿no? Y en las personas que tienen el problema de salud mental, la referencia a las clínicas virtuales. Y solo me detengo un poquito para decirles qué tipo de retroalimentación se daba y se sigue dando al personal de salud, independientemente si tiene o no un diagnóstico. A todos se les ofrecen videos psicoeducativos para poder manejar el estrés, ¿no? También algunos otros recursos, como cursos en línea que ofrece la UNAM para distintos propósitos. Aquí solo como ejemplo de un video psicoeducativo de los que proporcionamos en esta retroalimentación del tamizaje que desarrolló Mentalizarte, nuestra querida Carmen Wagner del Instituto Nacional de Psiquiatría, ¿no? Y aquí se dan videos para psicoeducar acerca del burnout y de la fatiga por compasión, de las medidas de autocuidado necesarias para prevenir problemas de salud mental, en los ejercicios específicos para manejar el estrés que están basados en evidencia y han probado ser muy útiles. Y aquí solamente un testimonio de una mujer, un personal de salud de 39 años, ¿no? Acerca de lo prácticos y de los útiles que han sido estos videos, hay en específico el de las técnicas de relajación y respiración, y bueno, una invitación para que se utilicen. Desde luego son recursos gratuitos que son para el personal de salud que tanto nos apoya en estos momentos críticos. Una vez que ya recibieron esta retroalimentación, si necesitan el tratamiento, pasan a estas clínicas virtuales. Estas clínicas virtuales son 5, una que sirve para el manejo de crisis emocionales, riesgo suicida y casos graves. Esta funciona 24 horas todos los días, 24/7. La opera el Instituto Nacional de Psiquiatría y sus magníficos clínicos. Otra, el consumo de sustancias para alcohol, tabaco y otras drogas. Se opera básicamente por el Centro de Integración Juvenil y su coordinador es el doctor Hugo González, también del Instituto Nacional de Psiquiatría. La clínica de ansiedad y depresión y somatización, que conducen 2 magníficas psicólogas, doctoras en psicología, la doctora Leticia y la doctora Dulce. Les voy a dar sus contactos. Ellas son las coordinadoras de esta clínica en la que contestan terapeutas especializados, ¿no? De muchas instituciones. La otra clínica operada por la doctora Natasha y Janet, también les daré sus contactos, que funciona para el tratamiento de burnout o desgaste profesional, estrés postraumático y fatiga por compasión. Y finalmente esta clínica que añadimos, dado los resultados de la fase 2, ¿no? En donde nos decía que el duelo era un factor de riesgo para el desarrollo de los principales trastornos mentales del personal de salud, que es la clínica de duelo operada por Esther. También les daré el contacto y sus tanatólogos de FENAPSIME. ¿Qué es lo que hemos estado observando? Bueno, pues de los más de 15,000 trabajadores de la salud que han sido tamizados hasta el 22 de septiembre, que es para el corte para estos datos que les presento, pues ya se habían atendido 1,764 personas en estas clínicas virtuales. Y si nosotros vemos más o menos el porcentaje de personas que estarían requiriendo tratamiento, tomando el más alto para depresión, el de fase 3, que es el 41.6%, diríamos que se está atendiendo a aproximadamente el 30% de las personas que estarían en necesidad de recibir un tratamiento, lo cual si lo comparas con el porcentaje pues muy bajo de personas que lamentablemente reciben, ¿no? Tratamiento mínimo para la depresión en México, pues sí se han utilizado de manera frecuente. Claro que por supuesto desearíamos llegar al 100% y por eso es que les vamos a pedir su apoyo para que difundan estas clínicas, ¿no? Operan con técnicas basadas en evidencia científica, ¿no? Que han demostrado ser útiles, desde luego en países como el nuestro, de bajos y medios ingresos, y también han demostrado ser útiles al impartirse por videoconferencia o teléfono de manera remota, ¿no? Entonces, bueno, decirles que se funciona con base en evidencia
manuales en los que han sido capacitados los terapeutas que integran estas clínicas, y por eso es que hemos podido ir viendo casos pues muy exitosos con intervenciones breves. Por ejemplo, aquí les presento el testimonio, hemos cambiado el nombre, ¿no? De Diego, de 51 años, es un paramédico que ya vimos que requieren mucha atención para estos problemas de salud mental ante COVID-19, es de una institución pública en la Ciudad de México, y en tan solo 6 sesiones observamos que pasó de estar marcadamente enfermo, de acuerdo a las escalas de gravedad que se utilizan por los clínicos expertos en salud mental, a estar con una mejoría mucho mejor, la mejoría más marcada que se puede referir mediante esta escala, ¿no? En este caso lo que vimos es con escalas clinimétricas que evalúan la gravedad de los síntomas de cada uno de los pacientes cuando ya son pacientes de las clínicas virtuales, que lo que más tenía este paciente era ansiedad, de hecho cumplía con los puntos de corte para un trastorno de ansiedad, presentaba también algunos síntomas depresivos, esto es frecuente, y algunos síntomas somáticos, también es frecuente que se presenten juntos la ansiedad, los síntomas depresivos y somáticos, ¿no? Y bueno, ustedes pueden ver aquí su narración, ¿no? Como todo el tiempo, así lo refería, se encontraba preocupado por algún posible contratiempo, estaba muy alterado, muy ansioso, y esta declaración, ¿no? Muy triste de no soy feliz, ¿no? Declaraba también preocupaciones acerca de su salud, revisión constante y consultas constantes de noticias, ¿no? Acerca de problemas de salud. Y cómo termina mediante las técnicas probadas en la evidencia científica, ¿no? Como son el enseñar las relaciones del pensamiento, la emoción y la conducta, a modificar y parar esos pensamientos, a incluir hábitos saludables en tu rutina diaria, en este caso descanso, que lo requería mucho, ¿no? ¿Cómo pasa de este tipo de declaraciones a algo como lo que les comparto aquí? Ahora solo tengo algo de ansiedad en la mañana mientras me alisto para ir a trabajar, pero es poca, como 10%, y es momentánea. Puedo manejarla cambiando el foco de atención como he aprendido. Entonces, lo que quiero es que vean cómo con intervenciones breves basadas en evidencia hay mejorías notables, ¿no? En el personal de salud, para que se animen a ayudarnos a difundir, y si son personal de salud que requiere este tipo de atención, que contacten a nuestras clínicas virtuales. Aquí tienen los datos de el tamizaje. El tamizaje puede completarse yendo a coronavirus.gov.mx/salud-mental/, ¿no? Aquí tienen los datos para situaciones de urgencia, de intervención en crisis, de riesgo suicida. Este es un 800, ese es el que funciona 24/7. Aquí tienen los datos de los coordinadores de las clínicas virtuales, ¿no? Específicamente, por si no quieren contestar el tamizaje, se quieren ir directo con ellos a hacer cita, hay un correo electrónico y un celular en muchos casos para poder, ¿no?, solicitar una cita y recibir esta atención. Yo les pido de favor que nos ayuden a difundir este programa, sobre todo en el personal de salud en primera línea, para poder dar un poco, ¿no?, de cuidado a quien tanto nos cuida en esta pandemia. Muchísimas gracias. Doctora, muchas gracias por esta explicación detallada del fenómeno y cómo fundamenta las intervenciones. De hecho, veo que respondió algunas de las preguntas que se habían hecho con anterioridad. Muchas gracias. A continuación, el doctor José Antonio Zorrilla Dosal nos va a platicar sobre embarazo y salud mental, las implicaciones emocionales frente a la pandemia por COVID-19 y la atención psiquiátrica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Espino, por la invitación. También es un honor compartir con las doctoras Medina Mora, la doctora Robles y la maestra Ana Ibarra. Yo les voy a hablar un poco sobre la salud mental perinatal y las consecuencias por el COVID. Hablando un poco sobre ya recalcando la información que comentaron las doctoras, la depresión sabemos que afecta alrededor del mundo a 264 millones de personas y es la enfermedad pues más incapacitante. La mitad de los trastornos mentales inician alrededor de los 14 años de edad en la adolescencia, y el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años de edad.
más de una persona de 5 que viven en alguna situación de conflicto presentan algún tipo de trastorno mental. Y, bueno, personas con trastornos mentales graves a lo largo de la vida llegan a fallecer 10 a 20 años antes de que la población en general. Hablando un poco sobre la salud mental perinatal, pues sabemos que las mujeres en sí tienen mayor riesgo de padecer trastornos mentales, principalmente trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, y hay una cifra de una prevalencia de depresión perinatal alrededor del 17 al 23% a nivel mundial. 27% llegan a presentar síntomas depresivos previos a la gestación, ya presentan algún episodio previo. 33% se llega a elevar durante la gestación y 40% hay una elevación en el posparto, que se considera durante el primer año posterior al nacimiento de los niños. Y pues el riesgo de recurrencia del trastorno depresivo en siguientes gestaciones pues es mayor al 20%. También sabemos sobre el término depresión del tercer día o baby blues, que es un estado transitorio en las primeras 2 semanas posteriores al posparto, y en estos son síntomas emocionales mixtos. Se puede considerar como un trastorno adaptativo en el cual hay irritabilidad, labilidad emocional, cambios del humor, también pueden haber problemas del sueño. Sin embargo, es algo transitorio y hasta el 80% de las mujeres en los primeros 2 semanas de posparto llegan a presentarlo, pero esto suele remitir espontáneamente. Sin embargo, también la ansiedad es un factor frecuente en el episodio perinatal. Cerca del 15 al 25% de las mujeres embarazadas llegan a presentar este trastorno y del 13 al 31% en el posparto llegan a presentar o algún trastorno de ansiedad. Se ha referido que el 25% de la ansiedad perinatal se presenta en el primer trimestre y el 21% aproximadamente en el tercer trimestre del embarazo. Como sabemos, la ansiedad y la depresión son frecuentemente asociadas y son comórbidas. Se ha estimado una prevalencia alrededor del 40% o más con las dos sintomatologías. Entonces son las principales 2 patologías más frecuentes en el periodo perinatal. La psicosis posparto, que es menos frecuente, se estima en 1 a 2 por cada 1000 partos. Generalmente la mitad de las pacientes que llegan a presentar este episodio pues se debe a algún trastorno afectivo, principalmente un trastorno bipolar o algún trastorno depresivo, y en caso de que se descarte la causa psiquiátrica, generalmente tiene que ver con alguna causa médica o neurológica, ¿no? Durante la gestación o el momento del parto. Entonces se tiene que estudiar perfectamente a la paciente. Hablando un poco sobre el COVID-19 y las consecuencias emocionales que estamos viviendo, y principalmente en las mujeres embarazadas y en el posparto, pues bueno, se han hecho encuestas a nivel mundial en las cuales la angustia psicológica es de lo más frecuente reportado. Por ejemplo, en la República Popular de China ha aumentado durante esta pandemia el 35% de los síntomas de ansiedad, en Irán cerca del 60% y Estados Unidos 45% se ha reportado en incremento de los síntomas de ansiedad previos a febrero o enero de este año. Entonces, bueno, esto es algo alarmante y tenemos de considerarlo desde el primer momento en el cual tengamos una sospecha de alguna paciente con COVID o con el diagnóstico de COVID. Debemos de interrogar todos los síntomas emocionales, factores de riesgo y darle un seguimiento a largo plazo. En cuanto a los antecedentes, pues sabemos que esta situación pues es algo nuevo. Sin embargo, han habido episodios previos como algunos terremotos, hambrunas y otras pandemias hace tiempo, en los cuales también se han realizado estudios a nivel mundial, y las principales sintomatologías reportadas pues son los síntomas emocionales, la angustia, el miedo al contagio de sí mismas y el miedo a contagiar al bebé y a seres queridos o familiares. La conexión social es algo que pues afecta terriblemente a los seres humanos, ya que somos seres sociales, y esto del aislamiento y en algunos países que fue abrupto, pues ha generado mucha sintomatología emocional, principalmente la ansiedad y síntomas depresivos, ¿no? Por tener que estar aislado de seres queridos o el evitar el poder hacer actividades que previamente se realizaban. ¿Cuáles son los factores de riesgo principales en la salud mental para padecer trastornos mentales? Pues sabemos que la mujer en sí tiene un mayor riesgo de presentar trastornos emocionales.
Las mujeres embarazadas también se considera como un factor de riesgo y pues ahorita en cuanto a la pandemia también se han realizado estudios a nivel mundial en los cuales se ha visto que las mujeres tienen mayor preocupación por el contagio, ¿no? Principalmente por ellas mismas y por el bebé. Entonces son una población de riesgo. Las medidas de restricción, como el aislamiento que les comentaba, también ha sido uno de los factores de riesgo, y el miedo a estar acudiendo a las consultas prenatales. En algunas ocasiones, incluso a pesar de que no sean físicas las consultas, por ejemplo, como aquí en el instituto que realizamos videoconsultas para la atención psicológica y psiquiátrica, también pues que haya un apego a el apoyo social deficiente si en alguno de los familiares contagiado o está enfermo o por las medidas de restricción de aislamiento no han tenido el contacto con estas personas, pues también disminuye el apoyo social y familiar. También el aumento de las dificultades financieras, muchas pacientes se han quedado sin trabajo, han sido recortados su presupuesto o alguno de sus familiares también se han quedado sin trabajo, entonces este es otro de los factores más reportados de riesgo. También casas donde hay muchos familiares que han tenido que unirse, tíos, abuelitos, hay hacinamiento en los hogares y esto también aumenta la violencia, como habían comentado previamente las doctoras, y se ha visto que un aumento importantísimo de la violencia doméstica, más del 80% aproximadamente aquí en México. Los hacinamientos en el hogar, como ya les había dicho, y el trabajo remoto, ¿no? Los que tienen que estar trabajando desde casa y tienen hijos adolescentes o hijos escolares que tienen que estar en las clases en línea, tienen que estar al pendiente. Entonces, todos estos factores pues son factores estresantes que pueden desencadenar más trastornos mentales. Otros de los factores de riesgo maternos, pues ya les decía, el aislamiento físico que ocasiona el aislamiento social, pero es importante mencionar esto, que el aislamiento físico no tiene que ser un aislamiento emocional. Por eso es importante continuar en contacto con seres queridos, con familiares, con amistades, ya sea por videollamada, por teléfono, mensaje, para evitar que esta sintomatología presente una exacerbación. El miedo a presentar contagio, pues también es de los principales factores. Trastornos mentales preexistentes, mujeres que están embarazadas actualmente y previamente habían presentado ya sea episodios depresivos, episodios de ansiedad o consumo de alguna sustancia ilícita, pues también están en mayor riesgo y hay que identificarlas y darles un seguimiento estrecho. Embarazos no planeados, embarazo en la adolescencia también es otro factor de riesgo, historia de personal de abuso, ya sea físico, sexual, psicológico, eventos estresantes, por ejemplo, actualmente podemos ver en las mujeres que pues seres queridos, familiares cercanos han fallecido o están gravemente enfermos por el COVID. Eso también es un factor importante que tenemos que tomar en cuenta y cuidar mucho. La violencia doméstica, que les decía que también tiene un incremento importantísimo, comorbilidades en la gestación, también enfermedades como hipertensión, diabetes gestacional, complicaciones médicas obstétricas, es otro factor de riesgo para estas pacientes. Bajo nivel socioeconómico, baja escolaridad también se considera como otro de los factores, y también pobres redes de apoyo, ya sea madres solteras, que no tienen apoyo de algún familiar, de la mamá, del papá o de la tía, o simplemente alguna amistad, también es un factor de riesgo, ¿no? Que no haya una adecuada red de apoyo familiar o social. Algunas de las secuelas neuropsiquiátricas y psicológicas secundarias al COVID que se han reportado a nivel mundial, por ejemplo, en casos graves de COVID se ha visto síndrome confusional agudo, lo cual, pues, bueno, se tiene que estudiar con un equipo multidisciplinario. Los síntomas de ansiedad y depresión son los más frecuentes, como ya habían comentado, el estrés postraumático también, trastornos del sueño es muy frecuente reportado por las pacientes, malos hábitos de alimentación y en ocasiones consumo de sustancias, tanto alcohol como tabaco, o en ocasiones otro tipo de sustancias. En casos graves se ha visto secundario al COVID, que es una enfermedad sistémica, hay una respuesta hiperinflamatoria que puede causar un deterioro cognitivo a corto y a largo plazo. Entonces, algunas de las pacientes reportadas a nivel mundial en casos graves por COVID han presentado encefalopatías, cambios de humor, psicosis, disfunción neuromuscular o procesos desmielinizantes. Entonces, es importante también dar seguimiento, hacer un equipo multidisciplinario con neurología y con
diversos especialistas para identificar estos síntomas y no solo identificarlos, sino tratarlos y darle un seguimiento a largo plazo, ya que lo que hemos visto es que las secuelas pueden durar, por el tiempo que hemos visto, pues varios meses, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en la mamá de, por ejemplo, de no tratar un trastorno mental, una depresión, una ansiedad? Pues podemos ver que hay una intensificación de los síntomas emocionales, ya sea que la depresión se haga crónica, se agrave, lleguen a presentar ideación suicida, comorbilidad con otros trastornos como ansiedad también, trastornos de pánico, consumo de sustancias ilegales también, ¿no? Se puede asociar frecuentemente, y una madre deprimida sin tratamiento, podemos ver que puede llegar a presentar una deficiente nutrición, lo cual va a impactar en ella misma y en el desarrollo del bebé, ¿no? Que puede traer repercusiones, una deficiente nutrición en el desarrollo cognitivo de los bebés. También un descuido en su cuidado personal, también lo que puede impactar tanto en su salud como en la del menor. Lo que les comentaba, la ideación, el intento suicida, y también algo muy importante, un vínculo ineficaz entre la madre y el hijo, lo cual va a impactar en la relación entre ellos a lo largo de la vida y también en el desarrollo de la personalidad y el carácter del menor y su desarrollo social. Algo también importante que fisiopatológico cuando hay pacientes con trastornos de ansiedad moderados a graves es que no solamente son los síntomas, sino también hay una alteración a nivel del cortisol materno-transplacentario, lo cual puede traer repercusiones en este aumento del cortisol transplacentario y tiene una relación estrecha con la programación fetal. Y hay estudios ya reportados a nivel mundial, los cuales reportan que mamás con trastornos de ansiedad severos durante la gestación sin tratamiento, hay más incidencia de niños con problemas cardiovasculares, problemas de psicopatología a lo largo de la vida, en etapas escolares y en adolescencia. Y entonces, y también durante la gestación, altos niveles de cortisol, se ha demostrado que hay un retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, partos prematuros, complicaciones durante el parto, entre otro tipo de complicaciones durante la gestación, lo cual pues es muy importante tomar en cuenta y conocerlo. ¿Cuáles son las consecuencias en la madre y en los niños? Los efectos de la ansiedad sobre la salud de la madre incluyen altos niveles de cortisol, lo que les decía, y también se ha visto niveles de citocinas proinflamatorias elevadas como la interleucina 1, la 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, lo cual interactúan específicamente una relación estrecha con los sistemas dopaminérgicos, noradrenérgicos y serotoninérgicos, que tienen que ver mucho con los sistemas, el estado de ánimo, con la ansiedad y todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Lo que ya les decía, el retraso en el crecimiento intrauterino, el bajo peso al nacer, los partos pretérminos, puede haber hipertensión en la madre, también en los bebés, y complicaciones en el parto, ¿no? También, como les decía, madres no tratadas con trastornos graves de depresión y ansiedad, se ha visto un mayor riesgo de psicopatología en los niños en los primeros años de vida. Y la proporción también, hay estudios internacionales, igual aquí en el Instituto de Psiquiatría, dentro de aquí del Departamento de Neurociencias del Instituto de Perinatología, hemos hecho algunos estudios en los cuales se ha visto que la proporción de cortisol y de la hormona deshidroepiandrosterona hay una relación estrecha, ¿no? Altos niveles de cortisol y bajos niveles de esta hormona DHEAS, se ha visto un mayor riesgo de psicopatología y niveles altos de estas citocinas proinflamatorias y mayor riesgo de complicaciones durante la gestación y en el desarrollo de los bebés. ¿Cuáles son las consecuencias en los hijos más frecuentes? Pues la depresión perinatal es de los que más se ha visto que ha presentado evidencia a nivel mundial, que es un predictor significativo de alteraciones en el desarrollo psicosocial y psicobiológico en los menores de edad. Se han visto en niños de 18 meses de edad, por ejemplo, de nacidos, se han visto un comprometido o hay un retraso en el desarrollo social, principalmente en el área del lenguaje, lo cual es un indicador de riesgo futuro para su desarrollo en general.
Alteraciones también en el comportamiento, como trastornos de la atención, se han identificado en etapas escolares en estos niños, mayor impulsividad, agresividad y también trastornos cognitivos. Por ejemplo, en madres deprimidas, como les decía, que no han llevado un adecuado apego a sus consultas, una adecuada nutrición durante la gestación. También se han visto en estas madres deprimidas o ansiosas que al momento del nacimiento hay un apego inseguro o desorganizado entre ellas y los hijos, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con el desarrollo social del menor, ¿no? En cuanto, no solo con la relación con su mamá, sino también en la vida en general, las relaciones sociales, el desarrollo de su carácter y personalidad también se puede ver influido en estas situaciones. En madres no tratadas, pues bueno, como les decía, el desarrollo deficiente cognitivo, trastornos afectivos en etapas escolares y en adolescencias, y sobre todo en adolescencia, trastornos de conducta se han identificado en estudios mundiales. ¿Cuál es el tratamiento de estos trastornos mentales durante la etapa perinatal? La primera línea son las psicoterapias. Se ha visto eficacia en la terapia cognitiva conductual, en la terapia de grupo. También hay evidencia sobre la atención plena o el mindfulness, terapias de grupo, de pareja y familiar. Y en casos de sintomatología de moderada a grave, en el cual la sintomatología esté causando una disfunción en la madre, se recomienda algunos inhibidores de la recaptura de serotonina, los más utilizados, la sertralina, citalopram, escitalopram, y en casos como trastornos bipolares o trastornos psicóticos durante la gestación, algunos antipsicóticos, ya sea típicos o atípicos. La terapia electroconvulsiva también ha mostrado una gran eficacia en trastornos graves mentales y actualmente también la estimulación magnética transcraneal como una segunda línea de tratamiento acompañada de medicamento o sin ella. ¿Cuáles son las recomendaciones en estas pacientes? Psicoeducación a profesionales de salud, no solo a las pacientes, sino a todos los profesionales de salud en general, mantener el contacto con seres queridos y redes de apoyo, ya sea por videollamada, mensajes, como les decía, identificación oportuna de estos síntomas emocionales, el apoyo básico psicosocial y de salud mental a casos sospechosos y confirmados y darle seguimiento a estos pacientes psicológico y psiquiátrico, adecuados hábitos de alimentación, de higiene del sueño, actividad física a manera de lo posible, acceso a información y comunicación clara sobre el apoyo prenatal también. Y bueno, como conclusiones, los trastornos mentales perinatales son frecuentes y cada vez son más frecuentes y así lo van a ser. La psicoeducación a la población e identificación oportuna de todos estos síntomas determinará sus consecuencias y desenlaces. La pandemia por COVID es un factor de riesgo para presentar trastornos mentales y exacerbar síntomas mentales preexistentes, y la salud mental debe ser considerada una prioridad en todos los sistemas de salud a nivel mundial. Se debe de continuar realizando investigaciones a corto y a largo plazo de las consecuencias de esta pandemia, ya que, como vemos, esto es una situación crónica, lo cual va a seguir presentando repercusiones en todos estos ámbitos. Muchas gracias. Impresionante, doctor. Estamos entonces obligados a identificar ese grupo de pacientes que tienen alto riesgo de perder este equilibrio en salud mental. Muchas gracias. Cerramos las ponencias con la maestra Ana Cecilia Ibarra Medina Mora. Ella nos va a platicar sobre los preliminares del protocolo de investigación en salud mental que tenemos en pacientes obstétricas positivas a COVID-19 atendidas en el INPER. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Agradezco la participación de todos los que se conectaron el día de hoy al webinar y la participación de la doctora Medina Mora y de la doctora Robles. Me siento muy afortunada de compartir este foro con dos investigadoras cuyo trabajo en salud mental ha beneficiado a muchos mexicanos. En este protocolo participamos el doctor Espino, el doctor Zorrilla, y quiero agradecer en especial a la doctora Rosa Hernández, al doctor Jo Villanueva y al doctor Díaz. Para empezar, les voy a platicar qué es lo que hacemos en la coordinación de psicología y qué es lo que hemos estado haciendo durante la contingencia. Tenemos tres principales funciones: la investigación, la atención psicológica y la enseñanza.
Se han generado protocolos de investigación sobre salud mental durante la contingencia. Hoy vamos a presentar los resultados preliminares de uno de ellos. Seguimos atendiendo a las pacientes en crisis durante la hospitalización. Hay atención individual y grupal a pacientes, personal médico y administrativo, atención a pacientes embarazadas positivas a COVID-19 y se coordinó una estrategia con la Dirección de Enseñanza para atender a residentes positivos a COVID y a residentes con manifestaciones reactivas a la pandemia. Todo esto siguiendo los lineamientos internacionales de psicología. En relación a la enseñanza, continuamos dando clases, prácticas académicas a distancia con diferentes universidades que tienen convenios con el instituto. El INPE reconoce la importancia de ofrecer atención integral a sus pacientes y personal y la pandemia por COVID-19 no ha sido la excepción. En nuestra experiencia institucional, atendiendo pacientes con embarazos de alto riesgo, sabemos que los síntomas depresivos, de ansiedad, el estrés, la incertidumbre, el miedo, los cambios en los estilos de vida y hábitos, entre otras reacciones, pueden comprometer la adherencia a los tratamientos e indicaciones médicas. Es por esto que tuvimos la urgencia de implementar este proyecto. El proyecto se trata de caracterizar el estado de salud mental en pacientes atendidas en el INPER, cuyo embarazo se complica por COVID-19, e identificar los factores de riesgo que vulneran su salud mental, para poder brindar atención psicológica durante el embarazo y posparto, con el fin de amortiguar las reacciones emocionales y fomentar el autocuidado. Se trata de un estudio observacional de corte simple, descriptivo y longitudinal. Contempla todas las características. Nuestro flujograma de atención funciona de la siguiente manera. La paciente va al 6º piso, donde está la clínica de medicina materno-fetal, en donde le realizan la prueba, un ultrasonido y se deriva a la prueba de COVID. En caso de que la prueba COVID resulte negativa, entonces se da cita abierta a psicología. Si resulta positiva la prueba, se avisa a psicología y se brinda la atención psicológica. ¿En qué consiste la atención psicológica? La primera intervención, la primera llamada se realiza una intervención clínica estructurada, tomando en cuenta todos los factores de riesgo que se han ido mencionando a lo largo de este webinar y que más adelante se los voy a explicar. Y en esa misma llamada, en la primera llamada, aplicamos también un instrumento de tamizaje de salud mental que elaboramos gracias al apoyo de las doctoras Robles y Medina Mora, con el objetivo de determinar la severidad del impacto emocional en las pacientes. La severidad la determinamos como grave, moderada y leve, y a partir de esto entonces podemos definir qué tratamiento requiere nuestra paciente. Se hará una aplicación en el posparto, ese es nuestro objetivo, pues esto va a continuar. El instrumento de tamizaje consiste en 29 preguntas. Nuestras variables clínicas son la depresión, ansiedad generalizada, consumo de sustancias, ansiedad de salud, riesgo suicida y violencia. Nuestra muestra es de 32 pacientes hasta el momento. 6.2 pacientes diagnosticadas en el primer trimestre, 71.9% diagnosticadas con COVID-19 en el segundo trimestre y 21.9% diagnosticadas en el tercer trimestre. Este protocolo de investigación lo iniciamos el 4 de junio. El 17 de septiembre se hizo este primer corte para el análisis y presentación en este webinar y para el 9 de octubre se han sumado 17 pacientes más a la base de datos. Es nuestra obligación informar a la población sobre la importancia de seguir las medidas de higiene y protección para prevenir nuevos contagios. Este es el perfil sociodemográfico de nuestra muestra. Como vemos, la mayoría de nuestros pacientes se encuentran en un rango de edad entre 25 y 42 años, con una escolaridad entre 13 y 16 años, el 43.8%, sin pareja, el 72%, y con pareja, el 28%. Este es un dato muy importante, pues en investigaciones realizadas en este instituto, se ha visto que el no contar con pareja es un factor de riesgo para el estado emocional de las pacientes. Y el 56% se dedica al hogar.
En relación a los antecedentes obstétricos, pongo en rojo los más relevantes, que son los abortos, óbitos y muertes neonatales. ¿Por qué? Porque sabemos, por nuestra experiencia atendiendo duelos perinatales, que aquellas pacientes que han tenido antecedentes de abortos, óbitos o alguna muerte neonatal tienden a vivir el siguiente embarazo, o sea, este embarazo, con mayor ansiedad. Es por esto que desde este momento vamos identificando a aquellas pacientes que pueden tener mayor riesgo de presentar alguna alteración emocional. El 93.8% de nuestros pacientes tiene alguna patología materna y el 18.8% alguna patología fetal. En relación a los resultados de nuestra entrevista estructurada, les voy a presentar aquellos que fueron más relevantes. El 34% de la población refirió sentirse estresada por el apoyo a los hijos, con los hijos en la escuela en casa, por las exigencias de tiempo, los recursos técnicos, etc. Hay que recordar que el 50% de nuestra muestra no tiene hijos, por lo que el 34.4% resulta un porcentaje bastante significativo. El 40.6% perdió el trabajo durante la contingencia, el 87.5% presenta preocupación por la situación económica, por el pago de sus consultas médicas durante el embarazo y los gastos posteriores. Y el 53.1% refiere angustia al usar transporte público. Las pacientes se perciben con mayor vulnerabilidad para poder venir a sus consultas. El 43.8% de nuestros pacientes no han podido guardar la cuarentena, pues han tenido que salir de casa a sus consultas médicas. El 75% de las personas que viven con nuestras pacientes tampoco han podido guardar la cuarentena por la necesidad de trabajar durante la contingencia. Entonces, estamos frente a una situación grave, una crisis de salud, económica y social. El 68% de nuestros pacientes, 68.8%, tuvo dudas sobre el resultado de la prueba, sobre el resultado positivo de la prueba por COVID. Esto lo podemos explicar como una defensa psicológica frente a la noticia, ¿no? Como una negación. La mayoría refería a sentirse en estado de shock al recibir la noticia. Y también porque se trata de pacientes que en su mayoría han sido asintomáticas. Esto nos obliga a explicarles a las pacientes cuáles son las diferentes manifestaciones del COVID-19 durante el embarazo. En relación a la entrevista estructurada, y ya lo han comentado los demás expositores, el apoyo social resulta un factor protector para la salud mental. En nuestra muestra, el 12.5% no percibe apoyo de la familia y el 30% no percibe apoyo de la pareja. ¿Qué significa esto? 1 de cada 3 mujeres no tiene con quién hablar en casa o la confianza para expresar su preocupación o angustia por el diagnóstico de COVID-19 durante el embarazo. Indagamos también antecedentes psicopatológicos. El 65.6% de nuestra muestra tiene algún antecedente de trastorno. Resalta este dato la importancia de vencer el estigma y atender la salud mental y acercar los tratamientos a toda la población. La intervención psicológica, como les comentaba, se realiza al momento del diagnóstico de COVID-19, durante el embarazo y en el posparto. En relación a las referencias a psiquiatría, el 9% que fueron de las pacientes que fueron valoradas se les indicó medicamentos psiquiátricos, diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizada y trastornos depresivo mayor preexistentes que se exacerbaron por el diagnóstico de COVID-19. Tuvimos algunos resultados adversos, un óbito, 2 interrupciones de embarazo por patología fetal y una muerte neonatal. Se está dando seguimiento individual y se refirió a las otros pacientes de grupo del INPER de duelo. En relación a los resultados del tamizaje de salud mental, vemos la ansiedad o la reacción de ansiedad es la más significativa, con 46.9% de la muestra siendo positivo a caso. Si lo comparamos con otros estudios realizados en México, específicamente en población del instituto, de este instituto, vemos que aproximadamente el 20%
no positivas a COVID presentan ansiedad durante el embarazo. Entonces, este es un dato muy significativo que en un momento más abordaremos. Y hay que recordar la comorbilidad de la que ya nos hablaba el doctor Zorrilla entre los datos de depresión y de ansiedad. La ansiedad de salud se presenta en el 46% de nuestra muestra y las principales preocupaciones de nuestros pacientes son preocupación por contagiar a algún miembro de su familia, preocupación por el bienestar de su bebé por el diagnóstico de COVID-19, más la patología materna de base, preocupación por postergar sus consultas médicas por el aislamiento requerido de 15 días. Y este dato, que el riesgo suicida, es muy importante, el 25% de nuestra población refirió riesgo suicida. 2 pacientes con ideación actual, 6 pacientes con antecedentes. Es decir, la cuarta parte de nuestra muestra ha tenido ideación suicida en algún momento de su vida y probablemente esta sea la primera vez que lo están hablando con alguien. La violencia fue referida por el 3% y institutos usados, además biológico. Ansiedad frente al diagnóstico, ¿qué nos dice? Que el diagnóstico de COVID en pacientes con embarazos de alto riesgo incrementa 1.35 veces el riesgo de presentar ansiedad durante el embarazo. Los síntomas de ansiedad y depresión durante el embarazo, como lo hemos visto a lo largo del webinar, elevan el riesgo de presentar depresión en el posparto. ¿Qué lograremos con esto? Primero, sensibilizar, sí, al equipo de salud, pero principalmente es indispensable que los médicos y todos los que conforman la salud, psicopatológicos, que pregunten sobre el estado de ánimo durante el embarazo y el posparto, que se comunique el diagnóstico de COVID-19 de manera empática y se aseguren de que la paciente embarazada positiva a COVID-19 cuente con apoyo psicológico al recibir el diagnóstico. Esto evitará experiencias traumáticas durante el embarazo y posparto, va a prevenir trastornos psiquiátricos por falta de atención especializada, va a prevenir efectos adversos que la depresión y la ansiedad tienen sobre el desarrollo y resolución del embarazo y favorecerá el vínculo de la madre con su bebé, que impactará en la capacidad de maternaje y, por lo tanto, en el desarrollo emocional del bebé. En el análisis que hicimos, ser caso a depresión, es decir, presentar síntomas depresivos durante el embarazo y el diagnóstico de COVID, se relaciona o se asocia con no tener pareja, preocupación por la situación económica, perder el trabajo por la contingencia, uso de transporte público, dudas respecto al resultado de la prueba, no tener apoyo en la familia, antecedentes de ideación suicida, trastornos afectivos y consumo de sustancia, caso leve de ansiedad de salud, patología fetal y muerte de algún familiar por COVID-19. La ansiedad se asocia con pérdidas gestacionales y neonatales, de 3 a 6 gestas que están relacionadas con estas pérdidas gestacionales, antecedentes de trastornos de ansiedad, violencia, muerte de familiar, no tener la posibilidad física ni económica para aislarse los 15 días requeridos, dedicarse al hogar, no tener apoyo y ser caso moderado y grave a ansiedad y salud. En relación al consumo de sustancias, 3.1% refirió consumo de alcohol previo al embarazo y 3.1% consumo de sustancias ilegales previos al embarazo también. Ninguna paciente refirió consumo de sustancias durante el embarazo, sin embargo, es importante conocer los factores de riesgo con los que se están asociando el consumo de alcohol y de drogas ilegales, además de los que ya sabemos por la literatura. En este caso, no tener pareja, riesgo suicida, pérdida gestacional, no tener apoyo familiar ni social y antecedentes de trastornos afectivos para consumo de alcohol previo y para consumo de drogas ilegales previo al embarazo se asocia en nuestra muestra con no tener pareja, desempleo, problemas económicos, que sea su primera gesta y patología fetal. Entonces, la pandemia por COVID-19 ha resaltado la necesidad de optimizar las estrategias de atención a la salud mental. Debemos perfeccionar el abordaje clínico, desarrollar y apoyar proyectos de investigación psicosocial que permitan identificar los diferentes factores de riesgo.
El abordaje para la paciente embarazada positiva a COVID-19 debe de ser un abordaje transdisciplinario. La información se debe de dar de manera clara y empática, de ser posible imprimir los resultados, proporcionar una lista de recomendaciones de cuidados en casa sobre higiene y protección, cuidados médicos y cuidados emocionales, y conservar en todo momento contacto con la paciente y su familia. En relación al tratamiento psicológico, debemos enfocarnos en fortalecer las redes de apoyo, hacer planes durante el embarazo y posparto. Recordamos que el aislamiento es físico, no emocional. Fomentar la identificación y expresión de las emociones y buscar la remisión de las manifestaciones emocionales para impedir que interfieran con el cuidado de la salud. Por último, me gustaría agradecerle a la doctora Itzel García, a la doctora Verónica Flores y a todo el equipo detrás de la organización de este webinar. Y quiero agradecer a los médicos adscritos y residentes de este instituto por su trabajo y a las pacientes por su confianza. Muchas gracias. Ana, qué interesante cómo has logrado definir el efecto de riesgo que tiene la noticia de la infección sobre la salud mental de la mujer embarazada y cómo has descrito todo el fenómeno alrededor de tu proyecto de investigación. Qué bonita ponencia, muchas gracias. Pues tenemos escasísimos 10 minutos para miles de preguntas que nos han llegado. Entonces, yo quisiera más como emitir las preguntas y quien tenga algún comentario acerca de las mismas, pues por favor que intervenga, no importa si nos atropellamos, no pasa nada. Hay muchas preguntas muy interesantes, hay preguntas que tienen que ver con aspectos más médicos, orgánicos, que vamos a tratar en otros webinars. Entonces, así como abuelo de pájaro, voy a hacer así como un recorrido. Por ejemplo, Daniela González nos pregunta cuál es el porcentaje de atención o evaluación a pacientes embarazadas para diagnosticar depresión o ansiedad perinatal. ¿Cuáles serían las prevalencias de estas complicaciones? Bueno, alrededor de aquí en el instituto, por ejemplo, el año pasado recibimos 100 pacientes aproximadamente en el año, las cuales presentaban algún trastorno depresivo, de ansiedad o algunas con consumo de sustancias. Prevalencia más o menos por año aquí en el instituto. Vale, gracias. También nos preguntan, supongo que es para la doctora Rebeca Robles, si podemos utilizar los instrumentos que mencionó de tamizaje dice, nuestro entorno y cómo podemos acceder a estos instrumentos. Desde luego que sí, es para todos y por supuesto que pueden acceder a coronavirus.gov.mx, a esta dirección que les proporcionaba. Hay una casilla que se llama específicamente Cuestionario de Riesgos Psicosociales y ahí tú oprimes iniciar y te puedes ir al tamizaje para población general o al tamizaje para personal de salud o al tamizaje para comunidad universitaria. Entonces, es gratuito para todos, entonces ustedes pueden promocionar que la gente que ustedes consideren que puede estar requiriendo servicios de salud mental virtuales, remotos, por instituciones externas, confiables, que van a tener confidencial, ¿no? Los resultados de estas evaluaciones y de los tratamientos, que es algo como muy importante para el personal de salud y para la población en general, ¿no? Entonces, ustedes pueden difundirlo y todo el mundo puede entrar a contestarlo y de manera gratuita se les da la retroalimentación de lo que podrían requerir. También pueden acceder a los videos y a los cursos en línea de manera gratuita, todos, ¿no? Tanto población general como población universitaria, como personal de salud. Es para todos, por supuesto que sí, por favor, úsenlo. Muchas gracias, doctora. Esta pregunta también va dirigida para la doctora María Elena Medina Mora. Mencionó una disminución en los ingresos, un incremento en el consumo de alcohol, un incremento en intentos suicidas.
¿qué características considera usted que debe de contener una política pública integral para prevenir complicaciones en salud mental? Bueno, sí, es una pregunta compleja, pero me parece que muy atinada, porque justamente lo que estamos viendo es cómo esta respuesta tan efectiva que se ha tenido para atender la salud mental a través de este modelo que coordina la Secretaría de Salud y que trabaja muy de la mano con la universidad, pueda quedarse y se mantenga como tal, ¿no? Entonces, en una pirámide que necesitamos prevenir, necesitamos promoción de la salud, necesitamos que los niños estén seguros en su casa. El doctor Zorrilla nos ha explicado muy bien cuáles son estos riesgos y qué es lo que debemos de proteger, cómo podemos enseñar a los papás técnicas de aprendizaje para poder trabajar mejor la educación de sus hijos. En fin, hay una serie de intervenciones que sabemos que funcionan, pero no es suficiente. Tenemos que atender los modelos para prevenir la violencia, para ayudar a las mujeres víctimas de violencia, para ayudar a los niños que han pasado por esto. Desde luego también atender a los jóvenes, que los hombres jóvenes son los que tienen ahora un mayor riesgo en todos los sentidos, y no los debemos de olvidar, y no debemos de olvidar la inversión en esta segunda etapa de la vida, y después, pues desde luego atender los casos graves. El modificar la manera como atendemos la salud, porque la salud mental, el 80% del pequeño gasto se dedica a hospitales psiquiátricos que no tienen suficiente dinero para atender las necesidades de los pacientes y no se está detectando en primer nivel. Ahora, si nosotros vemos lo que pasó en Italia, lo que pasó en España, esta gran crisis ha tenido que ver con que los sistemas de salud se olvidaron de la parte preventiva, de los modelos de salud pública, y de eso lo debemos de hacer para estar más preparados para las siguientes epidemias. Y trabajar con médicos generales, porque nunca va a haber suficientes psiquiatras, y trabajar con todos los recursos de la comunidad. Entonces, me parece que una reforma en este momento, no nada más de mayor presupuesto, que luego se necesita, sino de la manera diferente de atenderlo y trabajar en grupo todos los recursos que pueda tener la población. Y ese es el gran reto de la Secretaría de Salud, me parece, que es aprovechar lo que se ha logrado, porque me parece que se ha logrado muchísimo para atender la crisis, para que no sea nada más la crisis, sino realmente sea un programa, pues como lo ha explicado Ana, para atender a las mujeres, que son ahorita un punto muy importante por la sobrecarga que tienen, sobre todo las mujeres jóvenes embarazadas, que son las que menos van a tratamiento para depresión, además, ¿no? Justo cuando están en el momento de la crianza de los hijos. Entonces, me parece que atender todos estos puntos especiales también es muy importante. Y con eso lo dejo. Muchas gracias, doctora. Bueno, aquí tengo, voy a tratar de resumir 4 preguntas para el doctor Zorrilla. Preguntan, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes en depresión, los más frecuentes en trastorno de ansiedad? ¿Qué medicamentos se pueden utilizar durante el embarazo? ¿Y cuál es la diferencia entre manejar a una paciente farmacológicamente y no farmacológicamente? Sí, los síntomas de depresión generalmente son pues caracterizados por irritabilidad, sentimientos de minusvalía, de ánimo bajo, sentimientos de soledad, de desesperanza. En algunos momentos, cuando esta situación se hace continua o más crónica, pueden haber ideaciones suicidas, extremos como llegar a una planeación suicida, deficiencia en los hábitos de alimentación, trastornos del sueño también pueden presentarse en los trastornos depresivos, y en los trastornos de ansiedad pues son miedos irracionales, preocupaciones excesivas por múltiples situaciones, ¿no? Por ejemplo, la situación actual de contagiarse, situaciones económicas, situaciones laborales, síntomas que lleguen a disfuncionar en la vida de la paciente o del paciente, ¿no? Que causen una disfunción, una alteración en su comportamiento habitual. También, ¿cuál es la diferencia entre tratar farmacológica y no farmacológica? Por ejemplo, en mujeres embarazadas es la psicoterapia, los diferentes tipos de psicoterapia, pero cuando son los síntomas leves, moderados. Cuando los síntomas ya son de moderados a graves y están causando un problema, por ejemplo, que hay una ideación suicida, está causando una disfunción en
en la salud en general de la mujer y de su embarazo, se recomienda ya intervenir farmacológicamente. Los medicamentos más utilizados que hay estudios en los cuales se ha visto que no comprometen ni la salud de la madre ni del bebé. Hay algunos inhibidores de la recaptura de serotonina, principalmente la sertralina es la que más estudios tiene. El citalopram y el escitalopram son como medicamentos para la depresión y para la ansiedad que tienen grandes beneficios, ¿no? A diferencia de las mujeres que con estos síntomas no se llegan a tratar. No se recomiendan las benzodiazepinas a menos que sea muy necesario, y trastornos psicóticos, trastornos bipolares llegan a utilizarse también en casos de agitación o de agresividad. Algunos antipsicóticos, por ejemplo, el haloperidol es frecuentemente usado, y en algunos casos también antipsicóticos atípicos, los que más se han visto con beneficios, la quetiapina o lanzapina, con menos riesgos. Esos son como los medicamentos más utilizados en sintomatología grave generalmente, pero siempre va de la mano lo farmacológico y la psicoterapia. Muchas gracias. Maestra Ana Ibarra, también nos preguntan cómo detectar a las pacientes que se encuentran en riesgo emocional, cómo saber dónde referirlas, y pego esta otra pregunta que dice, ¿cómo se puede ayudar a las mujeres gestantes a mantener una salud mental estable en esta contingencia? Ok, gracias. ¿Puedes encender? Sí, está encendido. ¿Me escuchan? No. ¿Sí? Sí. Okay. Sí. Bueno, ¿cómo detectarlas? El médico o el personal de salud que esté en contacto con la paciente, ¿no? Puede ser que sea una consulta de nutrición, ¿no? De ginecobstetricia o alguna otra consulta médica. Creo que de ahora en adelante tenemos la obligación de preguntarle a la paciente cómo se siente, ¿no? Indagar todos los síntomas, como ya lo comentó el doctor Zorrilla, insomnio, irritabilidad, pérdida de motivación para hacer sus actividades cotidianas. Si tienen hijos en casa, cómo se sienten con la relación con los hijos, si se sienten muy abrumadas, ¿no? O sea, debemos de hacer interrogatorios directos. A veces los padecimientos mentales no se ven, ¿no? Entonces los tenemos que preguntar. Por eso es muy importante que conozcamos los síntomas y conozcamos todos los factores de riesgo que se asocian, ¿no? a los trastornos mentales. ¿A dónde derivarlos en este momento? Bueno, donde nos está invitando la doctora Rebeca Robles, yo creo que es importantísimo. Tienen unas clínicas virtuales muy efectivas. Aquí en el instituto, si son pacientes del instituto, bueno, seguimos trabajando nosotros en la coordinación de psicología y el doctor Zorrilla en la parte psiquiátrica. Y cómo apoyar a una mujer embarazada con diagnóstico de COVID. Yo creo que es muy importante escuchar qué necesita. Y a partir de la escucha, entonces, ir armando un plan de atención y de acompañamiento psicológico, ¿no? Son tratamientos hechos a la medida que parten de la necesidad de cada paciente. Creo que eso sería. Muchas gracias. Bueno, estamos ya sobre la hora, pero quisiera que cerráramos con un punto de vista personal sobre su experiencia y su opinión sobre este tema, sobre salud mental durante esta época de pandemia. Vamos en el orden de sus intervenciones. Empezamos con la doctora María Elena Medina Mora. Pues hay muchas reflexiones. Quizá una muy importante es que en todas las encuestas lo que hemos encontrado es que la proporción de mujeres que las contesta es mucho mayor que las de los hombres. Y es más o menos un 70%, y eso ha pasado en todas las encuestas que hemos hecho para todos los temas, pero también lo que se ha visto en otras regiones de América Latina, ¿no? Y entonces son dos reflexiones. Uno es este interés de la mujer
por enfrentar las situaciones. Cuando las encuestas se han dicho cuáles han sido las técnicas de afrontamiento para cómo le han hecho para enfrentar esta situación, también ensayan muchas más cosas relacionadas con cómo manejar la situación. Y entonces esa reflexión es importante en el sentido de esta conciencia que tiene la mujer de que de alguna manera la salud es su responsabilidad y entonces participa y busca. Y también la preocupación de que el hombre no busque ayuda para sí mismo. Por ejemplo, una encuesta que estamos haciendo en psiquiatras, ¿no? Y trabajadores de la salud mental en el mundo, contestaron 72 países del cuestionario. Lo que encontramos es que las mujeres reportaban mucho más depresión y ansiedad, y los hombres reportaban molestia por sentir síntomas de malestar emocional, ¿no? Entonces, me parece que esa educación de que el hombre vea que la depresión también es cosa de hombres, que está bien hablar del tema, y me parece que ahí hay una inequidad en relación con los hombres, ¿no? Entonces, me parece que esa obligación tiene que ser entender desde luego la sobrecarga de la mujer, pero también la del hombre, y el hombre que está en primera línea, sobre todo cuando están en formación, en los estudios de la doctora Robles se ve muy claro, los pasantes, los residentes tienen mayor riesgo. Entonces tenemos que trabajar por hablar del tema y hablar de la depresión como cualquier enfermedad y que no se oculte, porque el riesgo de pasar de una ideación que puede ser hasta normal en condiciones muy difíciles al plan es muy rápida. Y entonces tenemos nosotros que trabajar en la prevención en este sentido. Y entonces, bueno, esa es una reflexión. Muchas gracias, doctora. Doctora Rebeca Robles. Muchas gracias por la oportunidad de dar una última reflexión, ¿no? Y a mí me gustaría dirigirla desde luego para el personal de salud, porque sé que hay muchos que nos están escuchando ahorita, ¿no? Gracias a la gran difusión que ustedes hicieron y por lo que he estado viendo en el chat, ¿no? Que contesta mucho personal de salud interesado en este tema de la salud mental. Les agradezco mucho sus comentarios buenos sobre el uso del tamizaje, de las clínicas virtuales, de los videos. Y el comentario lo quiero hacer en torno a un problema importante que comparte el personal de salud con la población general, y es el estigma a la atención en salud mental, ¿no? Es un problema importante porque hay muchos esfuerzos para poder monitorear el estado de salud mental y sobre todo para poder ofertar servicios, ¿no?, de calidad al personal de salud y también a la población general, pero no se utilizan con la frecuencia que desde luego nos gustaría que se utilizaran, ¿no? O sea, como que tenemos muy clara la fotografía de la necesidad que hay, ¿no? Pero eso no se convierte en una acción muy pronto o no en todos, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que reflexionáramos juntos como personal de salud en cuáles son estas barreras que nosotros tenemos personales hacia la búsqueda de la atención en salud mental, ¿no? Es cierto que hay también barreras institucionales y sociales, falta de tiempo, ¿no? Pero que cambiemos lo que podamos cambiar de nosotros, esas barreras personales que tenemos para acercarnos a buscar atención en salud mental, ¿no? Y creo que una de las principales es que los profesionales de la salud mental tendemos a ser personas muy exigentes con nosotros mismos, ¿no? Y a pensar en que debemos de poder solos, ¿no? Que es una muestra de debilidad, de carácter, el tener un problema de salud mental y acercarnos a buscar ayuda, ¿no? Y creo que es importante que reflexionemos en que más bien el autocuidado de nuestra salud mental y por supuesto física es como un mandato profesional, ¿no? De hecho, se ha declarado tal cual por algunas agencias internacionales que así lo debemos ver, que es todo un compromiso el autocuidado para poder ayudar a otros a estar bien. Necesitamos estar bien nosotros, ¿no? Entonces, incluso se ha planteado, por ejemplo, en la Asociación Psicológica Americana, que para poder resolver conflictos de interés personal, ¿no?, y poder estar bien tú, tienes como mandato el cuidarte, ¿no? Entonces, que empecemos a ver cómo el cuidado de nuestra salud física y mental es necesario para que nosotros
funcionemos profesionalmente de la manera más óptima y entreguemos la mejor atención posible a nuestros pacientes, que lo veamos como una de nuestras actividades profesionales, que la gente que se cuida y se atiende su salud mental es no gente menos preparada, sino gente más preparada para ser un buen personal de salud. Muchas gracias, doctora. Y en condiciones para proveer una mayor calidad en la atención. Así es, doctor. Doctor Zorrilla. Sí, pues bueno, yo también, agradezco la invitación, compartir el webinar con las doctoras, también un honor. Y pues creo que sí es importante, a pesar de que la situación que vivimos actual pues tiene mayor importancia la parte médica, creo que la parte de salud mental debe ser considerada a la par, porque si no tenemos salud mental realmente no hay lo demás. Y falta mucha psicoeducación a la población en general y a profesionales de salud, ¿no? Que desde la primera valoración de otras áreas debe de identificarse todos estos síntomas y poder canalizar a tiempo o poder brindar una contención a lo mejor verbal es importante para quitar este estigma, como decía la doctora Robles. Hay mucho estigma en cuanto a los profesionales de salud en general, ¿no? De atenderse, de referir a un paciente por el miedo de qué van a decir, no, pues no estoy tan mal para ir con el psiquiatra, con el psicólogo, no estoy loco, ¿no? Es lo que comúnmente se llega a decir, pero vemos que los trastornos mentales son muy prevalentes y cada vez son más, y después de esta situación que estamos viendo, creo que las cifras van a aumentar drásticamente. Incluso ayer estaba leyendo sobre el aumento del suicidio en adolescentes, ¿no? Que se ha aumentado cerca del 60% en los últimos 2 años aproximadamente. Entonces, como les dije al principio, los trastornos mentales, la mitad inicia en la adolescencia, a partir de los 14 años. Entonces, estar muy alerta, mucha psicoeducación y pues tomar en cuenta la salud mental en todos los ámbitos. Creo que es importante. Muchas gracias, doctor. Maestra Ibarra. Gracias. Pues yo resaltaría la importancia del trabajo en equipo, ¿no? Del trabajo interdisciplinario, porque muchas veces el primer contacto de la paciente con el equipo de salud pues son los médicos, no vienen directamente con nosotros, ¿no? Pueden llegar con quejas somáticas al médico, ¿no? Dolor o padecimientos gastrointestinales o cefaleas, etcétera, y hay en muchos casos que estos padecimientos físicos están relacionados con cuestiones emocionales. Entonces, creo que a partir de esta reacción que hemos tenido como personal de salud para atender todo lo que está pasando ahora en la contingencia, no debemos dejar de trabajar así, ¿no? De manera interdisciplinaria, en constante comunicación con todo el equipo para poder brindar una atención de calidad a la paciente, ¿no? Y como decía al principio, integral. Una cosa no funciona sin la otra, ¿no? El tratamiento o la adherencia al tratamiento médico sí está muy marcado por el estado emocional de la paciente. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias. Hoy desafortunadamente prácticamente todos lamentamos la pérdida de un ser querido, ya sea un familiar, una amistad, un maestro, pero pues también ellos nos han dado el coraje para reunirnos a través de este tipo de medios y compartir las estrategias que nos han ayudado a disminuir el impacto de la pandemia. Ha sido un webinar maravilloso, muy reflexivo, y yo les agradezco profundamente su asistencia. Estoy seguro de que hemos dejado algo muy valioso en nuestro auditorio, muy numeroso. Nuevamente reiterarles mi agradecimiento y que para el Instituto Nacional de Perinatología, en nombre de nuestro director, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, ha sido un honor contar con su asistencia. Muchas gracias.